mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal El Cuarto de los Mundos. Sí, cambiamos de fondo y hay libreros nuevos. Sí, y se llenaron. Sí, se llenaron y pues bueno, este va a ser el nuevo fondo de hoy en día. Estrenando un nuevo fondo, nueva estantería. Así que hoy les traigo El viento por la cerradura, de Stephen King. Un libro que creí que me iba a dejar indiferente, debo serles honesto, pero la realidad es que no. ¿De qué trata este libro? Básicamente, este es un libro que es 4.5 de La Torre Oscura, a pesar de que este fue el último que se publicó. Este libro se encuentra entre el cuarto y quinto libro, y prácticamente la historia comienza cuando nuestros personajes, después de lo que pasó en Mago Cristal, pues deciden continuar su viaje. Pero en eso se tienen que parar porque hay una tormenta que prácticamente los puede matar. Y en esa tormenta, Roland Chastain, nuestro personaje Roland, va a contarles una historia de su pasado. Y también dentro de la historia del pasado, Roland va a contar la historia de un cuento. Un cuento que le di a su madre. Y bueno, prácticamente de eso trata El viento por la cerradura. Este es un libro que está en una historia dentro de una historia. No es la primera vez que King hace esto. Ya lo había hecho antes con Las Cuatro Estaciones. En el último cuento, que no recuerdo cómo se llama. El último método de respiración. Algo así. Era un cuento muy bueno. Era de terror. Entonces, bueno, acá King aplica lo mismo. Cuenta la historia sobre el pasado de Roland. Que debo ser honesto, a mí me encanta mucho cuando Roland cuenta su pasado, cuando exploramos mundo medio. Algo que me chocaba mucho de La Torre Oscura era precisamente que me interesaba más el pasado que el presente. Porque si bien el presente es interesante, pero creo yo que es mucho más interesante el pasado de Roland. No lo sé, yo lo veo de esta manera. No lo sé, yo lo veo de esta manera. O sea, a mí la razón por la cual me gustó mucho este libro es que nos dan mucho más información de Roland, mucho más información del mundo de Gilead, sobre los cuentos de Eld, sobre los magos. Hay una riqueza mitológica con el mundo de fantasía de Stephen King, con mundo medio. Gilead, de verdad que se me hace algo muy bonito y que me castra mucho. Yo sé que está en los cómics, pero yo nada más tengo el segundo tomo, me falta el primero y está un poco difícil de conseguir. Pues por lo tanto, a mí personalmente La Torre Oscura me interesa más por el pasado de Roland, sobre lo que pasó con Randall Flagg, sobre lo de la madre. Se me hace algo que desde que lo leí me desgarró. No sé, yo considero que este libro, el plus que a mí me da, porque a mí lo que más me interesa de La Torre Oscura es el pasado de Roland. Claro, pero el pasado de Roland acá es un 30%. Haz de cuenta que el presente es un 10%, el pasado de Roland un 30%, y la historia que da el título, El viento por la cerradura, pues es un 60%. O sea, la mayor parte de esa historia la abarca el libro. Otro detalle, evidentemente que le aplaudo y que gracias a Dios Stephen King, lo hiciste, aunque sean pocas páginas, pero lo hiciste bien. Y esa es la parte en la que el hombre de las pieles, que es el pasado de Roland. A ver, el hombre de las pieles me resulta interesantísimo. Siento yo que es una nueva cara de lo que hizo en el ciclo del hombre lobo. Que si bien este no es un hombre lobo, pero es parecido. Hagan en cuenta que es como si fuera un animago, algo así. Y fue lo que me encantó del libro. Este tema de la luna llena, de que hay un hombre o una persona que está matando a gente en el pueblo, me recordó tanto a Scooby-Doo, no sé por qué, pero fue algo muy bueno. Me encanta ese tipo de tramas y de hecho me hubiera encantado que se centrara mucho más en eso y no fuera una historia de un 30%. Yo personalmente, lo que más me encanta de estas historias es el pasado de Roland. El hombre de las pilas es un punto muy bueno. Yo sé que ya dije que no me gusta mucho que la historia se siente en el cuento, pero debo decir que el cuento lo mismo me parece interesantísimo, porque
es un cuento de antes de que Roland naciera, lo cual le da una riqueza muy profunda. O sea, en los 7 libros de Stephen King nos relata cómo es mundo medio, cómo funciona el mundo, pero siento yo que no nos da tanta información. Siento yo que el único libro que se centra por completo en el pasado de Roland es Mago de Cristal. Pero de ahí en fuera todo es presente, presente, presente. Que ojo, me gusta que se enfoque en el presente, para eso es la historia. Pero yo creo que King podía trabajar mucho en un pasado. O sea, incluso antes de que Roland naciera. Porque de verdad, con este cuento me lo demostró. Demostró que tiene una mitología dentro del mundo medio. Una riqueza mitológica muy grande. Todo esto de los... Hay unos personajes que son como de selva, muy interesantes. Está este personaje que se convierte en mago, los pueblos. Luego me encanta que toca un tema que se podría considerar que es común, un problema doméstico y traición. Fue algo que me encantó del libro, porque me encanta cómo en un mundo de fantasía te adentra a un problema que también puede pasar en nuestro mundo, como es el asesinato, la traición, la estafa. Fue algo que me encantó muchísimo de este libro y que se lo aplaudo. Y de verdad que la travesía del personaje del cuento, ya que ya no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Jamie, no me acuerdo cómo se llama, pero ese personaje me pareció muchísimo, me pareció muy interesante. Estoy hablando como baboso, no le puse play. Lo que estaba diciendo es que lo que me parece hermoso de este libro es la voz de Roland. Yo creo que Stephen King no se había prestado la voz de Roland. Que yo recuerde, sí, están sus diálogos, pero que él narrara, que él, Roland Chastain, esté narrando en primera persona, fue algo que me encantó. Y otra cosa que me encantó es esta magia en la que cuenta el cuento. Porque de verdad, hay un amor profundo cuando cuenta el cuento. Y en una parte Stephen King te dice que es como si su mamá se le estuvieran contando. Y se siente así, se siente como un cuento que te estuviera contando tu mamá. Entonces, es algo que me pareció hermoso, precioso. Es un buen libro. No considero que sea de los mejores de la saga. Creo yo que entre los mejores está Las Tierras Baldías y Mago de Cristal, considero yo. Este está bueno, es un plus. O sea, realmente es un, como diría el estudiante de la mente, es un mimo de Stephen King a los fans que crecimos con La Torre Oscura, aunque no me tocó en su época, pero vaya, a fin del día yo crecí con esta saga. Entonces es un mimo y realmente me encantaría que Stephen King siguiera escribiendo más sobre La Torre Oscura. Y es curioso porque este está entre los libros más pequeños de la Torre. Tiene como unas 300 y tantas páginas. Hace una semana lo acabé, pero hasta apenas estoy haciendo el video. Tiene 365 páginas. Por lo tanto, no es un libro muy largo. De hecho, como dije, yo me lo eché en una semana. Y la narrativa pues se va rápido. Y la letra pues está grande. O sea, realmente la letra está muy grande. Entonces, la calificación que le doy a este libro es un 7.5. Me gustó, pero no me encantó. Si bien el único pero que le pongo a este libro, o de los únicos que le pongo, es que me hubiera encantado que nos contara más sobre el pasado de Roland. No sé. A mí me encanta mucho leer sobre Roland. Y yo sé que muchos dirán, pues léete los cómics. A pesar de que ahí tiene información de Mago de Cristal, ahí te vas a enterar pues más a detalles del pasado de Roland. Y sí, pero me gustaría más tenerlo en texto. Me gustaría más tenerlo así, como acá está planteado. Pero bueno, eso es mucho pedir. Y yo espero algún día, Señor Cristo, que Stephen King vuelva a escribir algo relacionado con La Torre Oscura. No que dé guiños con sus obras que está publicando. No. Que escriba algo directamente de La Torre Oscura. Yo espero en Dios que sí. No que continúe con la saga, sino que nos cuente más sobre el pasado de Roland. Es algo que a mí personalmente me encantaría muchísimo leer. Y bueno, hay un enigma con este libro que yo la verdad, para mí no es un enigma. Creo que es lo obvio, pero bueno.
¿Cuándo leer este libro? A ver, Stephen King al principio nos dice que este es un libro ubicado entre el cuarto y el quinto libro. Por lo tanto, es un libro que si bien puedes poner después del cuarto para que pases al quinto. Yo te voy a decir algo, no te recomiendo que lo hagas así. En primer lugar, porque si es de esos que les gusta más el presente que el pasado de Roland, te va a aburrir mucho y te va a estropear la saga. ¿Por qué? Mago Cristal, a pesar de que es mi libro favorito, considero yo que el haberlo hecho precuela a muchos fans no les gustó. Por lo tanto, si tú no conoces mucho de La Torre Oscura y te quieres levantar a leer la saga y de repente ves una guía de lectura que te dice que después de Mago Cristal tienes que leer pues te voy a detener ahí porque de verdad no te lo recomiendo. Te va mega a estropear el ritmo de la saga. Si bien estos libros no es nada complejo leerlos, pero la narrativa de Stephen King te lleva a tenerle paciencia a la saga. Porque de verdad, la saga de La Torre Oscura es una saga que tienes que tenerle paciencia, tienes que tenerle cierto cariño y cierto gusto. Porque creo yo que esto es más un gusto que algo que realmente todo el mundo debería de leer. Que yo considero que todo el mundo sí debería leer esa saga. Pero es pesada. Es pesada a niveles épicos. Entonces yo te recomiendo que el libro lo leas hasta el final. Hasta que hayas acabado La Torre Oscura 7. Y sí te recomiendo que dejes pasar, aunque sea un año. ¿Por qué? Un año. Sí, yo no lo leí en un año, pero bueno. Yo ya no... Me impacienté. Yo te recomiendo que lo leas dentro de un año. Porque después del final de La Torre Oscura, recuerdas cómo se quedaron en el cuarto libro y para dónde van con el quinto. Después de leer el 10% te quedas como de... sí, en ese punto se quedó y para ese punto van. Y como que te recuerda flashbacks de lo que pasó en el quinto, sexto y séptimo libro. Cosa que es algo muy bonito, debo decirlo. Entonces, miren, yo sin haberlo leído en un año, pues tuve ese efecto de recontarme con los personajes, de recordar lo que les pasa en el futuro. Es como de órale. Es algo que personalmente considero muy bonito. Así que por ende te recomiendo que lo leas hasta el final. Para nada recomiendo que lo leas entre el cuarto y el quinto. Se está ubicado así, pero no. Te va a estropear muchísimo la saga y se te va a hacer mucho más tedioso de lo que ya es. Entonces, sí, o sea, te pongas a creer porque mira, Mago Cristal es una precuela, básicamente. Y si tú quieres saber más del viaje de Roland con el Catet, Eddie, Jake, Susana, Acho, si tú quieres saber más de ellos, este libro no te va a dar respuesta alguna. Porque como dije, es pasado de Roland y un cuento del mundo de Gilead, del mundo medio. Entonces, no, yo no te recomiendo que leas esto entre el cuarto y el quinto. Te va a estropear el ritmo, vas a decir, esto no avanza para nada, me están contando cosas que, ajá, es muy bonito y muy bello, pero yo quiero saber más de que si ya van a llegar a la mentada Torre Oscura. Entonces sí, no te recomiendo que lo leas en medio de esos libros. Déjalo hasta el final, se siente mucho más bonito y tal vez te decepcione menos. Así lo pongo. Así que bueno amigos, me despido. Mi recomendación de hoy es El viento por la cerradura. Hay gente que dice a través de la cerradura. No sé por qué dicen eso así. Acá dice por la cerradura. Lean bien. Pero bueno, nos vemos gente. Lean este libro. Si eres fan de Stephen King y si eres fan de La Torre Oscura, yo te recomiendo mucho que lo leas. Así que bueno amigos, me despido. Y me despido con una personita, ¿no? Con mi niña. ¿Ven? ¿Ven que sí? ¿Ven? Diles adiós. Uy, 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 qué bonita princesita. Diles adiós, adiós. Ahora loca. Bueno, nos vemos gente. Ya casi. Ya. Bueno gente, me despido. Cuídense mucho. Largos días y placentarias noches pistoleros. Nos vemos en un próximo video. Y... hay nuevo fondo. Bueno, ya. Nos vemos. Cuídense mucho.
largos días y el presente de las noches. Hasta pronto.